El eco de un sueño, una melodía, la sintonía vocacional, dentro de que puedes sentir dos voces, un llamado, rompiendo el silencio. El mundo espera tu respuesta, un destino por forjar. Tu respuesta. Hola, hola, bienvenidos nuevamente a su podcast Sintonía Vocacional. Dos voces, un llamado. Es un espacio donde buscamos descubrir el proyecto de vida que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si este es tu primer episodio, te doy la bienvenida, y si no, pues ya nos vienes acompañando y sabes que en este podcast hablamos sobre discernimiento vocacional, sobre el sentido de la vida, toma de decisiones, búsqueda de servicio, de bien común. Porque descubrir la vocación no es solo elegir una profesión o un estilo de vida, sino es descubrir esa misión para la que fui creada y darle sentido a la vida. Hoy vamos a hablar de algo muy especial, que es cómo vivir la Cuaresma en sintonía vocacional. Estamos entrando, ya estamos viviendo la Cuaresma, se acerca la Semana Santa, el momento más profundo del año litúrgico, y quizá muchas veces participamos en las celebraciones, pero sin preguntarnos qué tiene que ver esto con mi vida, qué tiene que ver con mi vocación. Así es, lo vemos como desde lejos, ¿no? A veces hasta como un hecho histórico, como recordar, pues sí, lo que Jesús vivió para salvarnos, pero un hecho lejano, como si nosotros no fuéramos parte de ello, como si Dios no nos hablara ahí constantemente. Y que en nuestra vida justamente hay algo que se le llaman signos de los tiempos, y hay cosas que van pasando en nuestro día a día, pero a veces los dejamos pasar, un cumpleaños más, una Navidad más, una Cuaresma más, pero no hemos aprendido a que todo eso lo tenemos que ir leyendo y Dios me va hablando a través de cada una de las circunstancias. Y bueno, para esto estamos aquí. Hoy vamos a recorrer juntos este camino, un poquito qué es la Cuaresma, cómo la podemos vivir, el Domingo de Ramos y hasta la Pascua, descubriendo cómo cada momento nos enseña algo sobre la respuesta a esa llamada que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Así que quédate con nosotros y recuerda suscribirte para seguir caminando juntas en esta sintonía vocacional. Y bueno, vamos a empezar por un punto que es, antes de entrar a lo propio de la Semana Santa, pues, ¿qué es la Cuaresma? Este camino previo que se recorre como preparación durante 40 días, que la Iglesia nos invita a detenernos, a revisar nuestra vida y a volver a lo esencial. Tradicionalmente se habla de 3 caminos, que es oración, ayuno y abstinencia. ¿Qué nos puedes decir de alguno de estos 3, Lucía? Sí, que la oración, pues, es esa invitación a escuchar a Dios. Bueno, que es un tiempo de preparación, más que de un tiempo de penitencia, es un tiempo de preparación. La oración es para escuchar a Dios en estos días, eso nos invita la Iglesia. El ayuno es para aprender a ordenar nuestros deseos y que nuestra voluntad se encamine hacia Dios. Y la caridad para recordar que nuestra vida está hecha para los demás, para ponernos al servicio de los demás. Y bueno, estos 3 caminos también son claves del discernimiento vocacional, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Porque ahí descubrir la vocación implica escuchar la voz de Dios, renunciar a aquello que nos distrae de esas voces y pues poner todo lo que somos al servicio de los demás, ¿verdad? Que no es solo un tiempo de sacrificio sin sentido, sino es tiempo de afinar el corazón para volver a entrar en sintonía con Dios y con los hermanos. Sí, así es, ¿no? Hay que quitar esta como idea que tenemos de cómo se vivía antes la Semana Santa. Bueno, al menos yo así lo veo en mi contexto, que era un tiempo como de penitencia, de sufrir, de no, es un tiempo pues
Claro, como los carros o como las cosas, pues afinarnos, limpiarnos y ver qué tenemos que quitar, qué dejar, qué etcétera, para encaminarnos hacia Dios. Así es. Y bueno, ahora vamos a empezar después de todo esta preparación que llevamos, ya vamos afinando el oído, vamos afinando el corazón, estamos más susceptibles, más sensibles para la escucha. Y vamos entrando ya a los días fuertes lleno de muchos signos, de muchos rituales, en donde podemos, si lo vivimos desde un verdadero sentido, pues encontramos ahí mucha riqueza espiritual. Y entonces vamos a empezar con el Domingo de Ramos, que es el inicio de ese camino en Semana Santa, en donde celebramos la entrada de Jesús a Jerusalén, cómo la gente lo recibe con palmas, lo aclama, lo reconoce como rey, pero luego en el mismo evangelio nos va a mostrar algo muy fuerte, que aquellos que le gritan Hosana, pues unos Días días después. después le van a estar gritando, Crucifícalo. Sí, este día es un día de confrontación y de realmente preguntarnos si Cristo es el verdadero rey de mi vida, ¿no? O sea, si yo realmente lo he aceptado en mi vida, porque pues sí, en la vida o ese día, ¿verdad? Entramos cantándole con las palmas, que viva mi Cristo, que viva mi rey. Y verlo en nuestra vida, si nosotros no estamos como los del evangelio, que sí, sí hay momentos en que lo proclamo mi rey, pero hay momentos donde lo rechazo, donde no soy cristiana, donde a través, o no solo con mi decir diciendo, sino en mi actuar, lo rechazo, lo crucifico, entonces es un día de mucha reflexión y de vivirlo qué tanto realmente es el Señor de mi vida, o si solo estoy con Él en estos momentos como eufóricos, o hace poquito escuchaba al padre Vicente en una de sus ejercicios, en esta parte de que a veces solo cuando sentimos bonito, ¿no? Cuando las cosas van bien, cuando hay algún evento multitudinario, pues sí, es Cristo, es mi rey, y le digo, pero en lo ordinario, en el día a día, cuando no siento bonito, ¿también es mi rey o ahí lo crucifico? sí, ¿no? Y esta primera enseñanza, que la vocación no se va a sostener en los momentos de aplauso, de alegría, sino que se va a sostener en la fidelidad de lo cotidiano, de Y las... también me recuerda un canto de Asenet, creo que se llama Agonía, que dice que si yo tuviera que elegir entre en la cruz en el Calvario y, bueno, no estoy muy segura, pero dice que yo apostaría a la cruz, yo estaría ahí a los pies de la cruz, porque es ese momento de entrega. Bueno, ya me adelanté un poquito, pero el punto es eso, que no solo vamos a estar en el Domingo de Ramos, si bien lo aclamas y así, ir discerniendo en mi vida, es decir, o sea, si yo voy a estar contigo, decido responderte, pues te voy a responder todos los días, sí, no solo en los momentos bonitos. Sí, sabiendo por decir Jesús, entra a Jerusalén y con esta toda algarabía, toda esta alegría, pero él sabe que a lo que va, a lo que se está arriesgando al entrar a Jerusalén, sabe que el camino no será fácil, pero él entra, sigue adelante porque sabe cuál es su misión y esto es lo que pesa en su vida, el llamado, o sea, saber que la convivencia con ciertas personas, que cierto trabajo, que cierta renuncia me va a costar, pero es lo que me toca hoy, ¿verdad? Me está pidiendo Dios. Y cuando empezamos a discernir, muchas veces todo parece así bien bonito, bien claro, pero después vienen dudas, críticas, miedos, y es ahí donde hay que seguir fiel y respondiendo. Y aquí una primera pregunta que les dejamos para discernimiento, ¿verdad? ¿Estoy siguiendo a Dios solo cuando todo es fácil? ¿O también cuando el camino se vuelve exigente? Ahí te va otra vez. ¿Estoy siguiendo a Dios solo cuando todo es fácil o también cuando el camino se vuelve exigente? Es para la reflexión. Ahí Sí, apúntalas, ahí sí, el reflexión. domingo de Ramos la meditamos bien esa.
Y luego viene, pues sí, otros 3 días en donde esta pregunta la podemos ir meditando más, ¿verdad? Y llega el Jueves Santo, en donde celebramos 2 cosas muy importantes, una que es la institución de la Eucaristía y otro es el lavatorio de pies. Nos vamos a enfocar un poquito ahorita en el lavatorio de pies, que ahí Jesús reúne a sus discípulos en la última cena y les deja un signo muy profundo de amor que es la entrega en el alimento, ¿verdad? Que se dona a él como alimento para nosotros, pero también hace algo sobresaliente que es se arrodilla y les lava los pies. En tiempos de Jesús, lavar los pies era tarea de los siervos. Esclavos. Pero sin embargo, el maestro, el más importante en esa reunión, lo hace. Y aquí es una clave de vocación. Así es un día sumamente vocacional. Bueno, pues toda la Semana Santa, ¿verdad? Y como veíamos, pues nuestra vida siempre es vocacional, todos tenemos una vocación, pero en este es una clave para el discernimiento, ¿no? El cómo el mismo Señor nos enseña qué es lo que debemos de buscar, no el poder, no el reconocimiento en nuestra vocación, en nuestro seguirle a Él, sino ese poder servir a los demás. Entonces, hablando de una vocación específica, por supuesto, ya sea en el matrimonio, en el sacerdocio, en la vida consagrada, y hablando de nuestra vocación como cristianos día a día, no debemos buscar en mi trabajo, con mis vecinos, con etcétera, ¿qué voy a buscar? ¿El poder, el que me reconozcan, el que me aplaudan o el poder servir como Él vino a servir? Sí, descubrir que la vocación no es buscar poder, sino es aprender a servir. Y ahí también les quiero compartir, hace poquito también Fray Alan, un franciscano que está aquí en Saltillo, nos hablaba y me gustó mucho cómo nos hizo reflexionar, nos dieron un retiro a la vida consagrada sobre Cuaresma, y él hablaba la importancia de qué es lo que te define, ¿verdad? ¿El oficio o la vocación? Entonces él habla, ¿verdad? Sobre todo, pues Rocío, ¿verdad? Como religiosa, ustedes no deciden dónde van a prestar el servicio, ¿no? Sino hay un consejo, que decide dónde van a estar. Entonces luego a veces es, pero ¿cómo si yo era la superiora, del colegio, ahora me vas a mandar a servir a no sé dónde? Bueno, ¿qué te define? ¿El oficio? ¿Lo que vas a hacerle a servir a los demás o tu vocación, o sea, el servicio que estás dando al Señor, no propiamente, ¿no? Entonces es un día como también para reflexionar eso, de qué me define, el puesto que tenga, el cargo que me den en donde esté o a dónde puedo llegar en tal congregación o con tal persona. Es un día también como para reflexionar eso, ¿qué estoy buscando? ¿Un reconocimiento, una posición? ¿O si estoy buscando servir a los demás y vivir esa vocación en Cristo? Así es. Y aquí es donde nos podemos, ya dejamos una siguiente reflexión, que es preguntarnos, ¿dónde puedo amar más y dónde puedo servir mejor? Entonces es preguntarnos, ¿dónde puedo amar más y dónde puedo servir mejor? Y aquí, Rocío, yo los invitaré a ver el primer episodio donde hablamos de los elementos de la vocación, ¿verdad? Del llamado de Dios, nuestra respuesta, y en la misión, que hablábamos de la misión, de que a veces la pregunta es ¿dónde es más fácil o dónde me gusta más, etcétera, ¿no? Entonces, centrarnos en estas preguntas, no en dónde es más fácil, dónde me gusta más, sino dónde puedo amar más o dónde puedo servir mejor. Entonces ya tienen Que aquí no una siempre es clave donde es para... más fácil. Ajá. No, no siempre es donde es más fácil. Y luego pasamos a una siguiente reflexión que va a ser el Viernes Santo, ¿verdad? Ya donde vamos a contemplar el misterio de la cruz, es uno de los más grandes misterios de nuestra fe. Y ahí es descubrir que Jesús no muere porque le gusta sufrir, porque es un masoquista que le gusta sufrir. Que Jesús muere porque fue fiel a la verdad que vino a anunciar. Por eso lo crucifican. O sea, ellos querían que
que él se callara o que él ya no predicara eso, y él siguió fiel anunciando su mensaje. Y eso fue la consecuencia, la cruz fue la consecuencia de mantenerse fiel al mensaje que vino a anunciar. Y pues él vino a revelar el amor de Dios, a anunciarnos el reino, a defender la dignidad de la persona. Y esa fidelidad a ese mensaje, pues sus consecuencias, la cruz nos recuerda algo muy importante para la vocación, que es que esas decisiones profundas en la vida a veces implican un costo muy alto. Defender la verdad implica incomprensión. Elegir el bien a veces implica tener que renunciar a cosas. Pero también nos recuerda que la entrega no es estéril, porque vamos a ver que nuestro camino de fe no termina en la cruz. Así es. Sí, es un día también muy especial para reflexionar en esta clave, Rocío, lo que tú dices, esa fidelidad hasta el final y cómo Dios se entrega ahí por su iglesia, por nosotros. Y otro punto que me gustaría compartirle, que también hace poquito lo acabo de reflexionar así como con más profundidad, gracias a Fray Alan, que él nos comparte este Viernes Santo y más que la cruz propiamente, bueno, sí, una parte de la cruz, el juicio, cómo va yendo desde el Evangelio de San Juan, que a diferencia de los sinópticos, en los sinópticos sí habla como que más oscuridad y el cielo se nubla y etcétera, ¿no? San Juan no, San Juan lo ve como desde la luz, que es Cristo, que ya viene, son las bodas del Cordero, que ya están preparando ahí el Cordero para la boda, para la fiesta, para el banquete, y entonces desde el juicio incluso podremos hablar desde un día antes, ya ahí en la oración, en el huerto, cómo Jesús se va preparando, es este esposo que se va preparando para esa boda con nosotros, y cómo ya en la cruz culmina, o sea, ya es la boda con la iglesia allí en la cruz, cuando ya le pinchan el costado y brota sangre y agua, que el agua representamos su pueblo, la iglesia, y ya es ahí donde él nos invita a desposarnos con él, no solo hablando de la vida consagrada, hablaba esto, ¿verdad? De que, pues, las monjitas, los consagrados, ay, Jesús, mi esposo, sí, pero no en este sentido como romántico, ¿no? Sino este sentido a todos los cristianos nos invita a desposarnos con él para serles fiel hasta el final. Y él lo está demostrando ahí en la cruz, y es como decir: "Ve, me estoy entregando a ti, y así quiero que te entregues a mí", ¿verdad? No muriendo en la cruz, sino siéndole fiel, aceptándolo como nuestro esposo y serle fiel a todos los cristianos, no nada más a la vida consagrada. Bueno, me gustó mucho esa reflexión y nunca lo había visto desde esa perspectiva ese viernes, ¿no? Verlo desde el amor, desde esa entrega de amor, más como del dolor o el de, ay, pobrecito, o el de así. Sí, a mí se me viene la figura de una mamá, ¿no? Que da todo por sus hijos, por si cuando un pequeño está enfermo, o sea, la mamá no está pensando en de que, ay, sí, me voy a desvelar para. La mamá está pensando en el bien para el niño, ¿no? Y va a dar todo, 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 aunque de repente ella también se sienta mal, se sienta cansada, la mamá lo da todo por el hijo, ¿no? Y lo hace no por el sufrimiento en sí, sino y no es verla, ay, mira, pobrecita, sino justo eso, ¿no? Ese amor que da, que dona. Y Sí, entonces la pregunta aquí es, ¿verdad? Aquí va a ser, por tus convicciones, ¿verdad? ¿Tú estás dispuesto a dar la vida? ¿O cuando ya se avecina una consecuencia, te echas para atrás? Estoy dispuesto a defender mis convicciones, a luchar por buscar el bien común, porque no se den las injusticias, por la dignidad de la persona. O cuando ya veo que por defender a alguien más a mí me va a tocar un golpe, mejor me quito. y no solo literal, ¿verdad? O sea, no solo de la cruz o así, sino realmente en mi día a día, ¿verdad? A veces cuando hay opiniones con las que yo no concuerdo, ¿verdad? O que están fuera de mis convicciones, ¿qué hago? ¿Me quito? Prefiero quedarme callado y
que o realmente estoy dispuesto a defender mis ideales cristianos. Sí, que a veces por no perder amistades, por encajar en un grupo, por... Bueno, a mí es lo que más me cuesta a veces, no tanto literal, lo físico o lo así, sino el defender la verdad, a veces me cuesta. Que ahí es la cruz, ¿no? Porque Jesús más que de lo físico, o sea, él defendió una filosofía de vida, o sea, el cómo debemos de vivir. Y no se quedó Sí, callado y por eso lo ajá. crucificaron. Claro, ¿no? Y entonces es aquí donde vienen decir: "No, mejor como me cuesta y como es complicado y así, mejor me quedo callada", ¿no? Es donde, bueno, por ejemplo, yo a eso me invita a trabajarlo, a decir: "Pues sí, te va a costar y a lo mejor van a pasar, o sea, van a venir consecuencias", que es lo que tú decías, pero pues hay que defenderlas, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí esa parte sí me falta trabajarla en no temer, ¿no? Sino entrarle. Pues bueno, aquí esa Ya lo reflexión. reflexionaré más el Viernes Santo. Y luego el Viernes Santo lo que pasa algo muy simbólico en la liturgia es que las iglesias, los templos que comúnmente están muy adornados, este día el sagrario está vacío, esa Vacío. lamparita roja que siempre está prendida está apagada. El altar está desnudo, descubierto. Dios ha muerto y hay silencio, ¿no? En la ciudad a veces ya es poco complejo, como que en la ciudad se viva este ambiente, porque estos días también muchas veces ponen el baile y así, hay, como es mucha fiesta, porque es vacaciones y así. Si Está te el vas a algunos de jaripeo. los pueblos, algunos ya hay bailes y así, pero en otros sí se percibe este ambiente de duelo, de luto, o sea, y entonces, como cuando alguien ha muerto, si tú has pasado por un duelo, o sea, ese momento, entonces, el momento de duelo, ¿qué simboliza? ¿No? Por decir, no hay misas, no hay celebraciones, es un día de silencio a partir del viernes por la noche, el sábado por la mañana. Y vamos que si nos vamos al Evangelio, ¿qué pasó después de la muerte de Jesús? Pues los discípulos están muy confundidos, Tienen pareciera que ya miedo. todo terminó, pero en realidad Dios sigue actuando ahí en lo oculto y ellos no lo veían, ¿verdad? Y entonces es un momento que nos enseña algo muy importante para el discernimiento vocacional. Y que es que hay momentos donde no escuchamos a Dios, no vemos claro el camino, vemos todo vacío, pero saber que Dios ahí está. Y también es ahí una clave vocacional, ¿verdad? Hablábamos el domingo donde es fiesta, donde gritamos, donde lo proclamamos Susana, y el viernes todo lo contrario, ¿no? Un momento de silencio, llenos de signos en la liturgia, pero pareciera que no hay nada, que todo está desnudo, etcétera. Y no, también es un momento vocacional, digo, más yo los invito a que más de verlo desde el sufrimiento, a ver esta parte, que hay momentos que es necesario hacer silencio y que es necesario que nos sirven para ver qué renuncias tengo que hacer y que en ese silencio no quiere decir que Dios no está, lo que tú decías de que Dios, pareciera que Dios se ha ido, que nos ha abandonado, pero ver que Dios ahí está, ahí actúa, está actuando en el silencio, ¿verdad? Eh, que es esta parte que veíamos que muchos santos han vivido esta sequedad donde no sienten nada, pero siguen ahí al pie de la cruz o fieles al esposo, aunque no sienten nada, aunque pareciera que no está. Entonces son esos momentos que también son de sumo tinte vocacional que nos llevan a reflexionar hacia dónde estoy yendo, hacia dónde estoy avanzando y qué renuncias tengo que hacer. No desde el sufrimiento o el del llorar, sino desde el amor. Y ahí es una pregunta que nos podíamos hacer este día, ¿no? Como que estoy dando a Dios, que estoy dando a Dios y desde dónde.
como cuáles son esas muertes que tengo que vivir para amar, ¿no? Y hasta de por qué lo estoy haciendo, por qué lo estoy siguiendo, o por qué estoy prestando tal servicio. ¿Por el ruido que se oía ya el domingo en el Osana? ¿O porque realmente lo amo aquí, aunque esté en silencio, aunque no sienta bonito, aunque también ese día es para eso? Sí, o sea, no romantizar la Ujú. figura de Dios, ¿verdad? Porque si pensamos que Dios es este todopoderoso que me va a librar de todo mal, en el Padre Nuestro sí decimos, va, líbranos de todo mal, pues que su presencia nos acoja y nos va a proteger en el sentido de que somos sus hijos y nos va a dar las gracias necesarias para la vida, pero también nos invita a seguirlo, ¿verdad? Entonces si el seguirlo, o sea, Él no es quien nos ataca, ¿va? No es que Dios nos envíe los castigos, los sufrimientos, es el mundo, es Parte lo de la vida. humano de cada uno de nosotros, ¿verdad? En donde, pero justo yo decir, no, pues yo quiero ir en favor de la verdad, van a venir consecuencias y entonces Jesús mismo Las nos sufre, las vivió padece. esas consecuencias, ¿verdad? Entonces, pues ahí es, ¿no? Ahí es no romantizar así en lo bonito, ¿verdad? Sino justo ahí permanecer en el silencio cuando parece que por defender la verdad, por ir en favor de todos estos valores cristianos, estoy perdiendo más que ganando. Y ahí es cuando se escucha el silencio. Oye, Jesús, pues se supone que a quienes te siguiéramos nos ibas a dar el 100 por 1 y parece que no, que pierdo más, que, que gano menos, ¿verdad? Pierdo amistades, pierdo trabajos, pierdo tiempo, no sé cómo, desde dónde lo Posición percibas, social, ajá, posición social, o sea, me empiezan a excluir porque, ay, no, ahí la viene la santidad. santurrona. Uh-huh. Cuánto no nos puedan decir, entonces vienen silencios y nuestra alma se puede cuestionar y decir, es que en lugar de ganar con Jesús estoy perdiendo. Pareciera. Pero justamente ahí es donde se va a madurar la vocación, en esos tiempos de silencio, donde debemos permanecer, perseverar y saber que nuestro Dios no terminó en una cruz. Sí, que no es el fin de la historia, ¿no? Sino es, bueno, ahorita lo veremos. Ahí es la Porque si no, entrega. Y luego, ahí tú también remarcas ver que pareciera que es estéril, ¿no? Pero ahí no debe de quedar nuestra reflexión, sino que ahí es donde va a empezar a dar fruto y que no esperemos el fruto, insisto, en esta, sí, como en esta alegría desbordante, en esto así, ¿verdad? No necesariamente ahí va a estar el fruto, aunque ese día, ¿verdad? Si vivimos el viernes así solemnemente, pareciera que no hay fruto, pareciera que el silencio va a ser eterno, que ya todo se va a quedar así. bueno, y para no spoilear, porque nosotros ya nos queremos adelantar, decimos después de la cruz, ya de Jesús en el sepulcro, pues viene ya la Pascua, la resurrección, ¿verdad? Finalmente llega la resurrección que nos revela la verdadera profundidad del Evangelio. Bien dice San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, Vana sería nuestra fe. y ahí vamos a ver lo que ha venido insistiendo mucho Lucía, que el amor es más fuerte que la muerte, que la respuesta debe ser justo por eso en el amor, porque así como no es desde la alegría desbordante, y pues no es desde el sufrimiento, sino el sentido de donación, ¿verdad? Y ahí vamos a ver que Jesús no murió por morir. Vamos a ir retomando, o sea, no murió por morir, murió fiel a su misión y esa fidelidad le abre el camino de una nueva vida. Nos abre el camino de una nueva vida. Nos muestra que ser fiel a esa verdad nos abre el camino de una nueva vida. Y pues esto es lo que debe iluminar nuestra vocación.
Sí, se conecta con lo que decíamos del viernes, ¿no? Que si nos vamos en la Semana Santa, ¿verdad? Ya vivimos el Jueves Santo, el Viernes Santo, y el sábado pareciera también que es un día de silencio. Depende de dónde lo vivamos, dónde estemos, etcétera, pero si esos días nos abocamos a vivir la semana, dentro de las celebraciones litúrgicas, el sábado pareciera que es un día de silencio, porque hasta en la noche se vive la Pascua, ¿no? La celebración de la Pascua. Entonces, ese día lo podemos utilizar para ir reflexionando esta parte que venimos del silencio, donde aparentemente Dios ya no está, para ver, discernir, ¿no? Usarlo precisamente para este discernimiento, que en estos momentos de silencio, incertidumbre, lo que tú, Rocío, nos comentabas ahorita, que es donde madura nuestra vocación, donde podemos vislumbrar hacia dónde vamos realmente, qué estamos haciendo, y entonces poder llegar a vivir esa Pascua con mayor alegría y entrega, ¿no? Ya en una entrega total, en un amor más maduro, no tan romantizado ni así, ¿verdad? De sentir bonito, sino en un amor, en una respuesta ya más dura, más firme en la Pascua con el Señor. Y aquí vamos a ir viendo que el verdadero sentido, la verdadera vivencia de todo lo demás, que lo vivamos especialmente en esta Semana Santa, pero como una experiencia de vida, ¿no? Que me ayude para cada circunstancia de vida, cada periodo que vaya pasando en mi vida, lo vaya leyendo como con estos procesos, ¿verdad? Y ya todo va a ir cobrando sentido para ir descubriendo la vocación y no nos podemos pasar la vida tratando de descubrir la vocación, sino para ya irla viviendo. Sí, ya ir dando pasos, lo que hablábamos también en el ya ir dando pasos hacia la respuesta, ¿no? Y hablábamos también esto, el no responder también es una respuesta. Entonces, pues me puedo quedar ahí eternamente, ¿verdad? Luego ya cuando hablemos de la resurrección, ¿qué hacen ahí parados? Pues me puedo quedar nomás parada viendo al cielo y no voy a hacer nada. Sino ir dando pasos, aunque cuesten, porque al mismo Jesús le costó. Cuando vivamos también esto, vamos a ver que Él le dio miedo en su humanidad, que también era hombre y Dios. Él de repente digo: "Padre, si puedes apartar de mí este cáliz", entonces es válido que desde nuestra humanidad sintamos un poco de miedo y un no querer preguntar y un no querer decir: "No, no", porque en el fondo a veces ya sabemos la respuesta o ya sabemos hacia dónde va encaminada nuestra misión y a veces no nos encanta. Entonces, como que decimos: "No, mejor no pregunto", o "Mejor aparta esto de mí", y es válido sentirlo, pero hay que ir trabajando como Jesús, ¿verdad? De la mano de Él. Aquí Él nos está poniendo el ejemplo, e ir, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía, y saber que no nos vamos a quedar ahí en el sufrimiento, que aunque parezca que es una misión o que es una vocación que a mí no me gusta, que yo siento que es difícil, si le digo que sí al Señor, Él va a poner los medios y no estoy diciéndole que sí a un Dios muerto, un Dios que se quedó en la cruz, sino a un Dios que resucitó y que venció la muerte y que me está invitando a seguirlo desde el amor. Entonces, aunque parezca difícil, pues va a llegar esa Pascua para mí donde si voy de Él, pues lo voy a disfrutar y lo voy a vivir desde el amor. Ok, entonces pues que esta Semana Santa, ya vamos a ir cerrando, sea una oportunidad para preguntarnos hacia dónde va mi vida, qué me está pidiendo Dios hoy, no qué me está pidiendo Dios para mañana, o sea, ya desde hoy, ¿qué me está pidiendo Dios? ¿No? Y también irme preguntando dónde puedo amar más y servir mejor. Porque la vocación al final es esto, caminar con Cristo, aprender a amar como Él y descubrir que la verdadera vida nace de la entrega. ¿Algo más que agregar? Pues yo los invito a que lejos de vivir esta Semana Santa como una tradición o como algo que me obliga a la iglesia, que son días de precepto, yo los invito a que la vivan desde esta perspectiva vocacional y de oración, de profunda oración y desde el amor a escuchar a Dios y responderle, ¿no? Con estas preguntas que tú nos acabas de dar y no ir porque tengo que ir porque quiero escuchar a Dios y quiero responder.
Gracias por acompañarnos en este episodio de Sintonía Vocacional. 2 voces, un llamado. Si este mensaje te ayudó, compártelo con alguien que también esté buscando su camino y recuerda que Dios sigue llamando y cada uno de nosotros está invitado a responder. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.